vital, que es el trauma ocular. Esto vamos a dividirlo quizás 2 o 3, para ver cómo vamos al tiempo. Pero básicamente vamos a empezar hablando de los medios de protección del globo ocular. Bueno, el globo ocular y sus anexos de alguna manera están expuestos a cualquier injuria. Y obviamente al tratarse de la visión supone algo vital. Si bien la visión no es vital para vivir, es vital para desenvolverse y de alguna u otra manera constituye un elemento que puede marcar un antes y un después en los pacientes, dependiendo inclusive de su tipo de actividad. En mi experiencia, por ejemplo, tuve un arquero muy reconocido de primera que tuvo un trauma con un codo y después tuvo un desprendimiento de retina a consecuencia del trauma, y a consecuencia de eso no pudo más atajar, obviamente. Dejó de ser profesional. Se puede marcar en tu vida profesional, no solamente en las actividades comunes, la diferencia a futuro, como cualquier órgano, me supongo, pero la vista es así, ¿verdad? Por eso que es muy importante los primeros auxilios del trauma, sobre todo los traumas del tipo químico, que vamos a ir destacando. ¿Okay? Esto está centrado, ¿verdad? Porque nos sale toda la imagen. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de protección del globo ocular? El globo ocular está alojado en la cavidad orbitaria y de alguna manera en la mayoría, si estamos como un cubo, en la mayoría de las paredes está protegido excepto en la parte anterior, ¿verdad? Eso es de alguna manera una ventaja a los diferentes tipos de injurias que puede sufrir. Sin embargo, de acuerdo al tamaño del objeto que vaya a impactar en el ojo, inclusive el reborde orbitario constituye cierta defensa. Objetos o por ejemplo una pelota de fútbol va a impactar, pero no de lleno, porque dependiendo también de la persona, hay personas que tienen la órbita muy hundida, por decir así, el ojo muy hundido, entonces se nota más ese reborde, y hay otras personas que son más exoftálmicos, entonces están más expuestos, obviamente, es sentido común. Entonces la parte anterior es donde ocurre la mayoría de los traumas, pero a la vez la parte anterior también está protegido por los anexos y por el párpado, las pestañas, que de alguna manera también constituyen un elemento de protección a los distintos tipos de injurias. Causas, ahí citamos miles que pueden hacer, ¿verdad? Las armas de fuego, accidentes automovilísticos, cuerpos extraños, ya sea lo que es muy frecuente, el hierro del metal, un grano de arena, en motos se ven mucho los insectos, aquellos que no usan protección, en las soldaduras, como dije, el esmeril incandescente, la chispa incandescente vuela, y generalmente, no sé si generalmente, pero los pacientes, la mayoría que impactan en el globo ocular, se impactan en otras partes como si pasa desapercibido. Siempre las injurias quirúrgicas, petardos, vi muchos, quemaduras químicas, vi muchos, térmicas existen, y las relacionadas al deporte, como ya había mencionado, con un codazo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se evalúa un paciente traumatizado? Siempre a cualquier paciente, ya sea de trauma, se hace el ABC, el riesgo vital, antes de ir directamente al ojo. Obviamente, eso es lógico también y ustedes saben. Entonces, una vez que vemos que la parte de la vía está protegida, o los órganos vitales están protegidos en el ABC,
vamos a los exámenes del ojo y sus anexos, y siempre hay que tener en cuenta los factores de interferencia cuando ocurre eso. Es por ejemplo, yo me acuerdo cuando hice el curso de primer auxilio, en un ambiente donde hay un accidente de tránsito, donde hay lluvia, viento, y vos tenés que saber si el paciente respira. Bueno, hay técnicas que nos demandan realizar y adaptarse al lugar o el sitio donde ocurre el trauma. Es diferente evaluar a un paciente en un área silenciosa, sin factores de interferencia, y por eso constituye de alguna manera un factor pronóstico al momento que vamos a hacer un tratamiento. Sobre todo, también están los exámenes complementarios que nos van a ayudar a ejecutar nuestro plan terapéutico. Bueno, en cuanto al riesgo vital, bueno, situaciones de urgencia, el riesgo vital, como dijimos, el ABC. Y tener en cuenta cuáles son las urgencias oculares. ¿Okay? Entre el riesgo vital, ante un paciente traumatizado, debemos descartar distrés respiratorio, compromiso cardiovascular y hemorragia masiva shock. Eso van a requerir atención más que el ojo, obviamente, y los traumatismos de otros órganos. Una vez que pasemos esa evaluación los médicos, ¿verdad?, vamos a la urgencia ocular. La quemadura por químicos es la urgencia, de alguna manera, si bien es una de las más temibles, es la que requiere un auxilio inmediato con respecto a las demás, ¿verdad?, por las consecuencias y por el tiempo de exposición de esos químicos al ojo. Y la evolución de la arteria central de la retina, que es una urgencia relativa como un infarto, ¿verdad?, como un infarto del miocardio, es la misma etiología, la obstrucción de la arteria. Y si es de la retina, obviamente afecta los neuroreceptores que van a hacer que el paciente lo vea. Bueno, para evaluar, siempre vamos de lo más externo a lo más interno. Cara, párpado. Nosotros como especialistas vamos más allá de eso, ¿verdad? Gracias a la lámpara hendidura. La lámpara hendidura es un microscopio que nosotros tenemos en el consultorio que se llama hendidura porque el haz de luz que impacta sobre el objeto o sobre el objetivo tiene la capacidad de variar en diámetro y variar en grosor, que forma como una hendidura y nos permite también hacer un impacto de la luz en diferentes ángulos, como para tener visualización microscópica de las diferentes estructuras del ojo. Obviamente para un médico general eso no es accesible, por eso para la conjuntiva quizás se puede con una linternita evaluar, pero lo ideal es hacer ya con la lámpara hendidura, con un microscopio, ¿verdad? O sea, ya requiere una evaluación más especializada, ¿verdad? Pero de alguna manera a veces, si es un cuerpo extraño bastante visible, eso se visualiza con una linternita, no hace falta tener un microscopio, ¿verdad? Pero vamos cada vez profundizando más. La agudeza visual es muy importante, por eso que si ustedes a mí me causa gracia, hasta si se quiere decir, porque en los consultorios que vos ves en las series tratadas de medicina, siempre hay un cartel de SLED, ¿verdad? Una cartilla donde está una manera de evaluar la agudeza visual, y acá nunca había ningún centro asistencial de cartillas de SLED, que es algo tan sencillo, tan barato y tan importante cuando evaluamos a un paciente con trauma. Entonces, la agudeza visual, hacemos un análisis y es lo primero que se hace antes de evaluar a un paciente traumatizado, excepto en los químicos. Pero al resto, a todos, lo primero que va a hacer es tomar la agudeza visual. Si vino, se le fue un cuchillo, se le fue una pelota, la agudeza visual, ¿verdad? Nosotros ya vimos agudeza visual, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es importante
importante en la huesa visual porque, aparte de servir como un factor pronóstico, que vamos a ir tocando más a fondo, también nos permite de alguna manera evaluar la evolución del paciente en el transcurso de las horas, días, meses, años. ¿Okay? Entonces es una manera de cuantificar realmente la capacidad visual del paciente. Entonces tenemos que tener referencia de partida. Las pupilas nos aportan mucho. ¿Por qué? Porque el reflejo pupilar nos permite saber, sin la necesidad de una colaboración del paciente, si el ojo está conectado con el cerebro. Si hay un reflejo pupilar, quiere decir que las vías aferentes y eferentes están funcionando y bueno, nos da una pauta que hay una comunicación cerebral. Y de hecho, es una manera de evaluarse si hay muerte cerebral o si hay una alteración neurológica cuando este reflejo está abolido, ¿verdad? Entonces la pupila es un dato de suma importancia en la evaluación de un paciente con trauma ocular. La motilidad extraocular. ¿Qué significa motilidad extraocular? Es la capacidad del ojo de direccionarse a los diferentes campos visuales, ¿no? O a las diferentes posiciones de la mirada. La posición primaria de mirada es la recta, ¿verdad? Pero tenemos las abducciones, las funciones, que ya también hablaron ya con el doctor Correa justamente de la motilidad extraocular. A veces eso nos aportan lesiones como, por ejemplo, la fractura del piso de la órbita, porque el piso de la órbita, cuando se fractura, el ojo se hunde en ese sitio y pinza el recto inferior, y al pinzar el recto inferior hay una ligera disminución de la motilidad del ojo, sobre todo en la mirada hacia abajo, ¿verdad? Entonces el paciente queda como con déficit en la motilidad, entonces uno puede suponer una fractura de la órbita. Entonces siempre hay que revisar la motilidad ocular y también a veces cuando hay parálisis también nos aporta cierto valor, porque ustedes saben que los músculos están inervados por diferentes pares craneales, entonces de acuerdo a lo que se afecta nosotros podemos sospechar también un tipo de lesión desde el punto de vista neurológico, ¿verdad? Bueno, el campo visual, hay diferentes maneras de evaluar el campo visual, pero la más sencilla en los pacientes con trauma es la de confrontación. Te pones frente al paciente y le haces mirar el dedo, pidiéndole al paciente que mire recto. Me supongo que eso ya vieron también en semiología, pero también hay métodos más profundos y específicos y máquinas especiales para evaluar el campo visual, que es el campo visual computarizado, que es lo que actualmente se usa. Eso también sirve como un método auxiliar de diagnóstico, ¿no? Pero es importante, a veces, por ejemplo, un paciente con un desprendimiento parcial de retina, donde no está afectada la región macular. Ustedes saben, ya vieron un desprendimiento de retina que puede ser un desprendimiento en zonas periféricas, entonces da una sensación de que hay una pérdida en cierto lugar de la mirada, en ciertos campos, ¿verdad? Que se traduce como una cortina o una sombra o flashes de luces, ¿ok? Entonces, para eso es muy importante la evaluación del campo visual por confrontación, por lo menos, ¿verdad? Y luego vamos ya al segmento anterior, gracias al microscopio, para evaluar las estructuras más profundas. ¿La PIO qué es? La presión intraocular es muy importante, porque generalmente cualquier trauma o un proceso inflamatorio tiende a elevar la presión intraocular. Excepto, ¿qué pasa si un paciente traumatizado encontramos la presión baja al ojo? Ahí se acuerdan. Bueno, es muy profundo realmente esta pregunta, pero generalmente esto deberían saber, ¿verdad? Cuando hay un desprendimiento de retina,
baja la presión del ojo. ¿Ok? Tiende a bajar la presión del ojo. Entonces, si el ojo está hipotónico después de un trauma ocular, a no ser que sea un trauma abierto, porque es diferente de un trauma contuso, de un trauma punzante que abre el ojo y sale el contenido, ¿verdad? Pero si es un trauma cerrado, contuso, por lo general nosotros esperamos que por el proceso inflamatorio la presión del ojo suba. Pero si hay un desprendimiento de retina, generalmente al desprenderse la retina y exponerse la coroides, hay una salida masiva de sangre, entonces eso hipotoniza el ojo y produce una disminución de la presión del ojo. Entonces, la presión nos da cierta orientación y de alguna manera cuando está alto hay que tratarlo, ¿verdad? Porque puede dañar el nervio. Y luego nos vamos a la región más posterior. Entonces nos vamos de fuera para adentro en la evaluación. Lo que ya mencioné, la huesa visual, no se olviden, es muy importante porque el factor pronóstico más importante en un paciente reumatizado. Si es un paciente cuya visión está muy baja, pronóstico reservado. Pero a pesar de todo, tiene muy buena huesa visual, a pesar de lo que sufrió, nos da la pauta que no tuvo un gran daño. El factor pronóstico es lógico. ¿Okay? Bueno, factores de interferencias. Obviamente, cuando es lesiones vitales, interfieren a nuestro examen, pero de alguna manera requieren la mayor atención hacia esos órganos. Igual, pobrecito, el ojo se queda en segundo plano, ¿verdad? Y tenemos la hemorragia, trauma del sistema nervioso central y otras lesiones. Algunas enfermedades sistémicas, a veces nosotros tomamos la huesa visual y el paciente ve borroso y dice, no, el golpe no haya sido, tenía una retinopatía diabética. Entonces, hay factores y enfermedades sistémicas que afectan la visión y no necesariamente es por el trauma. Entre ellos la diabetes, tenemos las enfermedades cardiovasculares, ¿okay? Que pueden tener ya una patología de base, o inclusive un vicio de refracción. Yo qué sé, viene un paciente, se golpeó con un pelotazo, le tomó la visión y es cuenta de ¿verdad? De hecho, qué mal está este paciente, ¿sí, verdad? Y que jamás te contó que él usaba un lente así grueso y que se le rompió su lente, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades sistémicas que hay que tener en cuenta también cuando evaluamos a un paciente traumatizado, ¿verdad? Las coagulopatías, todas esas que pueden afectar de alguna manera al ojo y dan alteraciones, sobre todo a nivel de la retina. Cuerpos extraños, es una interferencia y los exámenes complementarios que vamos a ir tocando y viendo a medida que avanzamos son todos ellos que vamos a ir detallando uno a uno, ¿verdad? La radiografía simple, la TAC, la resonancia, todo aportan, no es por pedir también como se dice, ¿verdad? Aportan datos, como siempre decimos, métodos te auxilian al diagnóstico, métodos auxiliares de diagnóstico. La ecografía es muy útil en el ojo, hay un ecógrafo especial para el ojo, no cualquier ecógrafo hace ecografía ocular, porque se tiene en cuenta el transductor, se tiene en cuenta el ultrasonido, la frecuencia del ultrasonido. Todo eso tiene que ser específico y hay especialistas, ecografistas de ojo, no es que cualquier oftalmólogo también hace ecografía ocular, pero aporta muchísimos datos, sobre todo cuando los medios transparentes se ven afectados por el diferente tipo de trauma que pudiera existir. La electrofisiología es también importante cuando no queremos saber si hay una conexión entre el estímulo luminoso y el cerebro. Se puede hacer estudios electrofisiológicos y los estudios hematológicos que también nos ayudan de alguna u otra manera sobre todo a descartar infecciones o procesos inflamatorios que nos entorpecen quizás la evolución de nuestro cuadro ocular. Bueno, y en base a todo lo que vimos,
armamos nuestro plan terapéutico. Y el plan terapéutico ya depende mucho del tipo de trauma. ¿Cuáles son los tipos de trauma? Vamos a dividirle primero de acuerdo a la etiología. Pueden ser químicos, pueden ser térmicos, por radiación y pueden ser mecánicos. ¿Okay? Como dije, y vamos a hablar hoy principalmente de los químicos. Existen básicamente dos tipos de químicos que son los álcalis, que liberan OH y son más dañinos a las estructuras del ojo, que los ácidos, que liberan hidrógeno y tienen más limitaciones para penetrar la membrana basal propia protectora de las diferentes capas de la piel, o sea, de la estructura del ojo, o del epitelio en realidad, tanto de la conjuntiva como de la córnea. ¿Okay? Bueno, fíjense, esta quemadura puede afectar sobre todo la transparencia de la córnea, y eso lleva obviamente a una disminución importante y puede ser inclusive permanente de la visión. ¿Sí? La córnea puede quedarse blanca posterior a la lectura por químico. ¿Por qué? Porque hay un daño estructural en el estroma corneal que vamos a ir viendo. Bueno, los ácidos básicamente lo que producen una desnaturalización y coagulación de las proteínas epiteliales. Logran alterar el epitelio corneal conjuntival, pero están siempre limitados a la membrana basal, no son muy penetrantes. Entonces, quieras o no, el ácido es menos dañino, más autolimitado y menos agresivo y de mejor pronóstico ante un álcali. Porque es lo primero que van a preguntar cuando viene un paciente que se le fue algo al ojo, ¿qué se le fue? Hoy tuve un paciente con trauma ocular con ácido nítrico, se le fue ácido nítrico. Me quedé tranquilo, ¿verdad? Pero ahí están todos desesperados porque ácido, uno dice ácido, luego poco no le va a quemar y le va a penetrar y le va a perforar. Y no es tanto así, el ácido es más autolimitado, menos dañino. Entonces, eso es las lesiones que produce sobre todo a nivel de las proteínas epiteliales, pero no logran pasar la membrana basal, daño autolimitado. En cambio, los álcalis son más liposolubles, entonces produce esa purificación de los ácidos grasos y lisis de la membrana celular epitelial, rebasan la membrana basal por esa liposolubilidad y producen ya una alteración, sobre todo estamos hablando de la córnea, de las estructuras del estroma corneal, que se componen. Acuérdense que la córnea tiene unas fibras de colágeno bien paralelas, bien alineadas, que son tan simétricamente conformadas anatómicamente que son transparentes y son deshidratadas por la bomba endotelial. Entonces la córnea tiene un metabolismo constante en el cual sus fibras, al ser tan bien construidas, son transparentes. Cualquier proceso inflamatorio llama o libera prostaglandinas, se libera el proceso inflamatorio, vienen los neutrófilos, se secreta inmunoglobulina, eso altera la arquitectura, se hematiza el tejido y también produce cicatrización, pero ya de una forma aleatoria. Y eso produce cicatrizaciones, leucomas y altera la visión. Y eso es lo más temido en el álcalis, ¿okay? Porque produce una destrucción de los glicosaminoglicanos que constituyen parte de las fibras de colágeno, exposición y desnaturalización del colágeno corneal por sí, y lo peor de todo, que altera los productores o los que constantemente están manteniendo esos colágenos, que son los queratocitos. Entonces el daño es más profundo, penetra los tejidos y
este es lo clave. El daño depende de la cantidad de químico del tiempo de exposición. Por eso que es vital que un paciente que se le va algo al ojo se le lave con lo que sea. No esperen tener un suerito estéril para lavar, ¿verdad? Tampoco le laven con orina, ¿verdad? Pero sentido como agua. Agua es lo que más está cerca. Generalmente algunos usan leche, ¿por qué no? ¿Verdad? Depende de lo que encuentren, ¿verdad? En ese momento, pero hay que lavar. Claro, si ustedes están en la urgencia y le lleva un paciente, ustedes tienen una solución fisiológica y pueden utilizar eso, ¿verdad? Hay una clasificación que lo pongo más para que sepan, no quizás como un tema de examen, que es la clasificación de Roppenhall, que establece un grado de transparencia de la córnea. Cuando mayor está afectado, mayor es el grado de afección de la transparencia de la córnea. Fíjense, ahí hay una erosión epitelial central, una lesión por ácido que a simple vista no se ve. Hay que evaluar en la lámpara microscópica para ver las erosiones epiteliales, porque eso sí se ve en el microscopio. Se puede ver el epitelio erosionado y hay maneras que yo les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, grado 1, cuando hay una variación epitelial central, quizá hay una leve alteración de la visión, no mucha, y no se altera tanto. Cuando hay una erosión epitelial mayor, pero se logra ver los detalles del iris, que en ese caso podemos ver inclusive colores y ciertos detalles. Fíjense, hay una cierta tinción aquí, en esta parte. ¿Por qué tiene un color verde? Porque se usa fluoresceína. La fluoresceína es un líquido especial que se prepara y que se expone o se vuelve fluorescente con la luz azul cobalto. Por eso es que algunos oftalmoscopios directos tienen una luz azul. Ustedes dicen, ¿para qué es lo que tiene una luz azul? Es para justamente utilizar la técnica de fluorescencia, una técnica en la cual se coloca una gotita de fluoresceína que con la luz azul se vuelve fluorescente. Entonces, este paciente tiñe el estroma expuesto o la zona despitelizada, ¿okay? Entonces vos podés limitar o saber qué extensión tiene tu daño o la lesión, y eso se describe. Tenemos una lesión a nivel del epitelio corneal, inclusive las lámparas de Dibra tienen forma de medir en milímetros, de 3 milímetros en su sentido horizontal y en sus 2 milímetros en su sentido vertical. Entonces eso se describe en la historia clínica y se va evaluando posteriormente con el tiempo si eso va mejorando o empeorando. Entonces este es cuando la erosión es más extensa, ¿verdad? Vemos que va en el grado 2 de la clasificación de Roppenhall. Y suponemos que hay una isquemia limbar, o sea que hay una alteración de los vasos limbares que llegan a la región totalmente limbar, propiamente dicha, ¿verdad? Cuando esa opacificación se vuelve más evidente, ya es, pero se logra ver con cierta dificultad, pero se ve de alguna manera las estructuras del segmento anterior. Podemos evaluar que ya hay una pérdida total del epitelio corneal. Entonces suponemos que hay una isquemia importante a nivel del segmento anterior por la injuria, y lo clasificamos como grado 3. Y el peor grado sería el grado 4, donde ya hay un leucoma total corneal y no se observa nada en las culturas anteriores, y suponemos que hay una isquemia importante del ojo. Eso sí es
ya dramático para las estructuras de loco. Depende de la cantidad, sí, pero la cantidad a veces está limitada porque no es grande la cavidad ocular. Pero lo más importante es el tiempo de exposición. Cuando más tiempo se pone, más daño. Cuando menos tiempo y logramos remover el causal, es más efectivo que cualquier otra cosa. Por eso es que pasamos por alto la voz y vamos directo al lavado. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Fase aguda. Llega nuestro paciente, lavado abundante con agua o solución salina. Si estamos en una sala de urgencia, solución salina. ¿Qué podemos hacer? Tu paciente no se va a regalar, no le va a poder abrir el ojo. Entonces, como forma práctica, podemos utilizar un clip, lo abrimos, lo doblamos en las puntas y utilizamos como separadores, como ganchos separadores. Nosotros tenemos unos bléfaros, ¿verdad? Que son unos instrumentos que logran abrir, que utilizamos para la cirugía en sí, para no cerrar. Pero es una manera práctica que ustedes pueden utilizar en la urgencia. Le ponen lidocaína en gotas y empiezan el lavado con una solución salina. Pueden utilizar lo que tengan, suero fisiológico, agua destilada, Ringer, excepto si no tiene otra cosa en glucosado, ¿verdad? Pero obviamente lo ideal es el suero fisiológico con un macrogotero. Y eso directamente con el macrogotero le van lavando con el ojo abierto. ¿Cuánto tiempo? Y yo diría 2 a 3 litros es buena cantidad como para remover y después mandar al especialista para evaluar los daños. En esta fase ya como profilaxis, antibióticos tópicos, cicloplégicos son gotas que alivian el dolor, porque es muy doloroso, el ojo es muy doloroso. No sé si alguna vez tuvieron algún problema con lente de contacto o se le fue una arenita, es muy molestoso y duele. Entonces, las gotas cicloplégicas lo que hacen es relajar el músculo ciliar. Y al relajar el músculo ciliar, como si fuera, yo le digo a mi paciente, como si fuera que yo tengo una férula, te paralizo, te inmovilizo por ejemplo, el tobillo, te inmovilizo el ojo, entonces eso alivia mucho el dolor. Pero también por vía oral hay que dar analgésicos, ¿verdad? Corticoides tópicos se usan para tratar de limitar el proceso inflamatorio. Siempre está el tema del corticoide, como sabemos que es un inmunosupresor también, tenemos que evaluar el uso por el riesgo de infección que existe. Entonces, generalmente hacemos una combinación antibiótico con corticoide para evitar una sobreinfección. ¿Okay? Pero a veces, por ejemplo, doy un ejemplo, un trauma con una ramita, por eso es importante identificar qué es con qué se golpeó. Por ejemplo, tuve un paciente una vez que vino, se iba en moto y se le fue una ramita al ojo directamente y le hizo esto, ¿no? O sea, le dio un latigazo, por decir, en la córnea. Le formó una arillita, el tipo no le hizo caso, se puso el famoso tesalar que tiene neomicina y dexametasona y se curó, se alivió parcialmente, pero después de unos días empezó a formarse algo blanco, él seguía con su gota, y que creció hongo. Creció hongo porque era un vegetal. ¿Y qué favoreció a que crezca el hongo? El corticoide, porque le bajó la defensa y creció el hongo. Las bacterias murieron todo, pero el hongo proliferó. Entonces, siempre hay que hacer un seguimiento y evaluar el corticoide de manera seguida para que no cause sus efectos secundarios, ¿verdad? O que no venga una infección sobreagregada, ya sea virus, el herpes virus, por ejemplo, es algo muy frecuente, o los más temidos hongos, porque tratar una úlcera fúngica traumática es muy difícil, no es nada fácil controlar
porque a veces es difícil luego aislar en sí el hongo, el tipo hongo, y no hay antifúngicos tópicos, por lo menos en nuestro país, en otros países sí, específicos para el hongo. En otros países sí hay, pero para el hongo tenés que reinventar, utilizar soluciones intravenosas y diluís y hacer una dilución que no sea también tóxico para el hongo. Entonces, es un cuidado ante el uso de los corticoides. ¿Okay? Bueno, ¿qué ocurre en esta fase? Generalmente el proceso de revitalización es lo que debemos controlar. Esa piel dañada, ese tejido dañado, ¿cómo? Podemos hacer oclusiones con pomaditas si es solamente un daño epitelial. No se recomienda ocluir en pacientes con afección o con sospecha de úlcera infectada, ¿verdad? Porque no siempre te vienen enseguida los pacientes. Estamos hablando de diferentes tipos de traumas. En el caso de los químicos es más rápido, ¿verdad? Pero le pones una pomita y le tapas, ¿verdad? Y le vas evaluando día tras día. Se puede utilizar un lente de contacto que le decimos terapéutico, que no necesariamente tiene que tener un grado. Y la tarsografía es una sutura de los párpados que se utiliza en ciertos pacientes, sobre todo aquellos pacientes con afecciones neurológicas o síndrome de Down, o aquello que sabes que no te va a colaborar, entonces directamente ya le puedes suturar los párpados, le cerrás y punto. Parece algo raro, pero es así, ¿verdad? Eso se llama tarsografía. Y en casos más severos, cuando hay una inminente perforación, entonces podemos utilizar la propia piel del ojo, la conjuntiva, para taponar la zona afectada. Entonces hace una cirugía que se llama trasplante o autotrasplante conjuntivo, o se puede usar membrana amniótica también para parchar la zona afectada. Ascorbato sódico tópico es algo que se puede utilizar. Hola. Sí, ¿qué tal? Bien. Ya, bueno, yo llevo en 15 minutos, 20 minutos, estoy por ahí, ya vemos, ¿vale? Listo, chao. Ascorbato sódico ayuda a la revitalización, favorece a la proliferación del epitelio corneal. El epitelio corneal tiene la propiedad de crecer rápido, se cicatriza rápido, y si se cicatriza bien no deja cicatrices, o sea, no deja leucomas, no deja zonas blancas, por decir así, que impiden la buena. O sea, la recuperación es bastante buena si es solamente epitelial. A mí me sorprendió la primera vez que vi que en horas la piel del ojo se regenera, sobre todo en la córnea, ¿verdad? Y como siempre puede haber presión alta del ojo, que no necesariamente es glaucoma, yo le diría tratar la hipertensión ocular secundaria con medicamentos tópicos y también medicamentos vía oral. En la fase de reparación precoz, que es entre los 7 a 21 días, hay que empezar a disminuir los corticoides tópicos. Se puede usar ciclixidina para favorecer la revitalización, que a veces no es tan rápido como dije, a veces se enlentece, y eso es un problema porque el epitelio constituye una barrera de defensa importante del ojo, entonces puede haber sobreinfecciones, úlceras. Entonces la acetilcisteína es un coadyuvante en la regeneración del epitelio corneal. Tarsografía es un trasplante como una opción, tenemos todavía en esta fase. Hay adhesivos tisulares
Hay biológicos y hay sintéticos que podemos utilizar sobre todo ante una eminente perforación. O también podemos hacer una queratoplastia lamelar. ¿Eso qué significa? Un trasplante de córnea. Ante una eminente perforación, en otros países donde hay bancos de córnea, donde accedemos a córnea, sacamos córnea de un donante y trasplantamos en esta fase precoz para que no pierda el ojo. ¿Okay? Eso sería un trasplante, como nosotros decimos, en caliente. Lo ideal es en frío, cuando no hay un proceso inflamatorio programado, pero esto se hace en trasplante caliente. Incluso se puede utilizar no solamente la córnea, se puede utilizar la esclera. Sobre todo cuando hay, porque la perforación en el ojo pues es algo así más grave, ¿okay? Porque sale líquido, hay riesgo de infección, hay hipotonicidad, hay hipoxia, entonces los daños también son más severos. Entonces, si vemos una eventual posibilidad de perforación, nos anticipamos a eso y ya hacemos estas medidas. En la fase de reparación tardía ya quizás tratamos más las secuelas que pudo haber quedado después de este trauma. Puede haber un ojo seco secundario, hay que lubricar bien el ojo porque a veces se daña acuérdense que la córnea es sensible a través del trigémino, rama del trigémino, y esos son los antidisparadores para la producción de la lágrima basal. Y cuando hay una lesión por químicos, prácticamente no hay estímulo para la producción de lágrima, entonces hay un ojo seco secundario. Hay que tratar las alteraciones en la anatomía palpebral, las retracciones del párpado, para que siempre ocurra una buena expulsión del párpado y una buena lubricación de la córnea. A veces hay una retracción del párpado, el ojo se queda expuesto, y al quedarse el ojo expuesto, entonces se ulcera el tejido, se perfora, entonces ya en esta etapa hay que resolverla. Y el trasplante como dije también es una opción en esta fase, como la queratoplastia lamelar, que es el trasplante de córnea. Este es un ejemplo de un trauma probablemente es, como decimos, un álcalis que produjo un leucoma. Se hizo una cirugía donde se logró con la propia piel, con la conjuntiva, se logró controlar la herida central de esa forma, y posteriormente en la fase tardía, ya meses después, se le hizo un trasplante y recuperó otra vez la visión. Entonces, cada fase, cada tratamiento tiene su tiempo. Bueno, por hoy vamos a dejar en químico, ¿ok? Y vamos a seguir con térmico, con radiación y mecánico. Vamos a ver si hacemos en dos clases otra vez, porque se me fue el día. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Te hablo ahí.